Los pecados veniales que llevan al purgatorio según San Alfonso María de Ligorio. ¿Y si te dijera que no son los grandes pecados los que más almas llevan al purgatorio, sino los pequeños? ¿Y si el problema no fuera caer, sino acostumbrarnos a caer sin luchar? Hoy vas a descubrir algo que estremecía a los fieles cuando lo predicaba San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia y fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, o más conocidos como padres redentoristas que están a nivel mundial. Él advertía que millones de almas llegan al purgatorio por aceptar faltas pequeñas sin combate. Quédate hasta el final porque podrías estar cometiendo varios de estos pecados sin darte cuenta. Y escribe en los comentarios: Virgen Santísima, si es tu voluntad, salva a un alma del purgatorio, salva también mi alma y te suplico por la conversión de los pecadores del mundo entero. El doctor que estremecía conciencias. San Alfonso María de Ligorio no fue un santo cómodo. No hablaba para agradar. No predicaba para entretener. Hablaba para salvar almas. Fue uno de los más grandes moralistas que ha tenido la Iglesia, un pastor que conocía el corazón humano y sus engaños. Durante años predicó incansablemente, recorriendo pueblos enteros, entrando en conciencias dormidas y despertando almas que vivían tranquilas, pero en peligro. Y repetía una verdad que muchos preferían no escuchar. No son las grandes caídas las que enfrían el alma. Son las pequeñas concesiones repetidas. Porque el alma rara vez se pierde de golpe. Nadie pasa de amar a Dios al pecado mortal en un solo instante. La caída comienza lentamente, casi sin ruido. Empieza cuando dejamos pasar una falta pequeña. Cuando justificamos una mentira leve. Cuando toleramos un resentimiento. Cuando postergamos la oración. Cuando aceptamos aquello que sabemos que no agrada a Dios, pero decimos, no es tan grave. Y así, poco a poco, el corazón se acostumbra. San Alfonso contó que, en un sueño espiritual, comprendió algo estremecedor. Las faltas ligeras consentidas no destruyen inmediatamente el alma, pero la debilitan hasta volverla incapaz de resistir el mal. Son como pequeñas grietas en un dique. Al principio parecen insignificantes. Pero llega el día en que la presión rompe todo. Así obra el enemigo. No comienza con grandes pecados. Empieza con la tibieza. Con la distracción espiritual. Con el abandono silencioso del amor primero. El demonio no necesita derribar violentamente a un alma fervorosa, le basta con convencerla de que puede vivir sin vigilancia, sin sacrificio y sin lucha interior. Y entonces ocurre la tragedia invisible. El alma sigue viviendo, pero ya no arde. Sigue creyendo, pero sin conversión. Sigue rezando, pero sin entrega. Y lo más peligroso es que no se da cuenta. Hoy muchos viven así. No rechazan a Dios abiertamente, pero lo relegan. No odian el Evangelio, pero tampoco lo obedecen. Han hecho las paces con la mediocridad espiritual. Y esta tibieza, advertía San Alfonso, es uno de los mayores peligros para la salvación eterna. Porque el alma tibia deja de luchar. Deja de confesarse con sinceridad. Pierde el horror al pecado. Y cuando llega la tentación fuerte, ya no tiene fuerzas para resistir. ¿Cuántas almas comenzaron perdiéndose por algo pequeño? Una omisión.
Una costumbre desordenada. Una concesión diaria. Un pecado venial amado y defendido. Hasta que el corazón se endurece. La Escritura advierte: el que desprecia lo pequeño, poco a poco caerá. Y este es el grito urgente para nuestro tiempo. No esperes una gran caída para volver a Dios. Vuelve ahora. Mientras tu conciencia todavía escucha. Mientras el Espíritu Santo aún llama suavemente. Examina tu vida. ¿Qué pequeñas concesiones estás permitiendo? ¿Qué pecado tolerado está apagando tu amor? ¿Qué hábito está enfriando tu relación con Dios? Porque el juicio no comenzará preguntando por los grandes escándalos, sino por el amor que dejamos enfriar. Pero también aquí está la esperanza. San Alfonso enseñaba que basta un acto sincero de arrepentimiento para comenzar de nuevo. Dios no rechaza al alma que vuelve. Nunca es tarde para levantarse. Hoy puede ser el día del despertar. Renuncia a la tibieza. Recupera la confesión frecuente. Vuelve a la oración diaria. Custodia tu alma como el mayor tesoro. Porque el cielo no se pierde de repente. Se abandona lentamente. Y también se recupera paso a paso. Que este llamado sacuda tu conciencia antes de que sea demasiado tarde. Que despiertes antes de que el hábito del pecado silencie la voz de Dios. Porque aún hay tiempo. Pero el tiempo no será eterno. Y el alma que hoy escucha esta advertencia ha recibido una gracia inmensa. No la desperdicies. El peligro de acostumbrarse. El verdadero peligro no comienza con un gran pecado. No empieza con una caída escandalosa ni con una rebelión abierta contra Dios. El peligro comienza en silencio. Comienza cuando el alma deja de luchar. El problema no es cometer un pecado venial. El problema es aceptarlo sin resistencia. Justificarlo. Convivir con él. Acostumbrarse. Porque el enemigo rara vez destruye un alma de golpe. Primero la adormece. Hoy es una pequeña impaciencia. Mañana una mentira sin importancia. Después una oración omitida. Luego una confesión pospuesta. Y sin darse cuenta, el corazón empieza a endurecerse. El alma ya no siente dolor por ofender a Dios. Y ese es el signo más peligroso. Cuando dejamos de combatir lo pequeño, el amor comienza a enfriarse. Y cuando el amor se enfría, la gracia deja de ser cuidada. No se pierde la fe de un día para otro. Se pierde lentamente. Cuando dejamos de vigilar. Muchos no rechazan a Dios abiertamente, simplemente dejan de buscarlo. No lo niegan, pero viven como si Él no existiera. Y así nace la tibieza. La tibieza espiritual es una de las enfermedades más graves del alma, porque no alarma, no sacude, no duele. El alma tibia aún reza, pero sin fuego. Aún cree, pero sin entrega. Aún vive, pero sin conversión. Y Cristo fue claro. Los corazones tibios corren un grave peligro. Un corazón tibio necesita purificación. Porque nada imperfecto puede permanecer ante la santidad infinita de Dios. Nada manchado entra en la eternidad gloriosa sin haber sido purificado. Muchos desean el cielo, pero pocos desean convertirse. Queremos la gloria sin la cruz. La paz sin el arrepentimiento.
La misericordia sin cambiar de vida. Pero el amor verdadero exige decisión. El cielo no es para quienes vivieron cómodamente con el pecado. El cielo es para quienes lucharon, cayeron, se levantaron y volvieron a amar. Para quienes lloraron sus faltas. Para quienes pidieron perdón. Para quienes nunca dejaron de combatir. Hoy el mundo enseña a normalizar todo. A justificar todo. A llamar debilidad a la virtud y libertad al pecado. Pero el alma que se acostumbra al pecado pierde poco a poco la sensibilidad espiritual. Ya no escucha la voz de Dios. Ya no teme perder la gracia. Ya no piensa en la eternidad. Y entonces llega la mayor tragedia. Vivir lejos de Dios sin darse cuenta. Hermano, hermana. La eternidad no comienza después de la muerte. Se decide ahora. Cada acto pequeño construye o destruye el alma. Cada elección acerca o aleja del amor eterno. No digas, no es grave. No digas, todos lo hacen. No digas, Dios entiende. Sí, Dios entiende. Pero también llama. Llama al arrepentimiento. Llama a despertar. Llama a volver mientras aún hay tiempo. Porque llegará el día en que ya no habrá oportunidad de cambiar. Llegará el momento en que el alma verá con claridad lo que hoy minimiza. Y comprenderá cuánto amor rechazó por pequeñas comodidades pasajeras. No esperes una caída grande para reaccionar. Vuelve hoy. Combate hoy. Confiesa hoy. Ama hoy. Un alma que lucha, aunque caiga 1000 veces, es preciosa ante Dios. Pero un alma que deja de luchar comienza a apagarse. El cielo es para quienes desean amar sin reservas. Para quienes prefieren perderlo todo antes que perder a Dios. No te acostumbres al pecado. Acostúmbrate a levantarte. Acostúmbrate a pedir perdón. Acostúmbrate a comenzar de nuevo. Porque mientras haya lucha, hay esperanza. Mientras haya arrepentimiento, hay misericordia. Y mientras el corazón vuelva a Dios, la salvación sigue abierta. Primera parte. Pecados cotidianos que parecen inofensivos. Examina tu conciencia antes de que sea tarde. Vivimos en un tiempo peligroso para el alma. No porque falten iglesias. No porque falten imágenes sagradas. No porque falten oraciones aprendidas de memoria. Sino porque el pecado ha aprendido a disfrazarse de normalidad. Hoy el enemigo ya no necesita escándalos visibles para perder las almas. Le basta algo mucho más silencioso. Más aceptado. Más cotidiano. Le basta que el alma deje de luchar. Muchos creen que solo los grandes pecados alejan de Dios. Piensan que mientras no maten, no roben gravemente o no abandonen totalmente la fe, todo está bien. Pero olvidan una verdad espiritual tremenda. Las almas no suelen perderse por una caída repentina, sino por miles de pequeñas concesiones diarias. Pequeñas grietas. Pequeñas tibiezas. Pequeños descuidos. Y poco a poco, el fuego del amor de Dios se apaga. Hoy quiero invitarte a un examen sincero, profundo y valiente. No para condenarte, sino para despertarte. Porque el juicio comienza en la conciencia. 1. Decir pequeñas mentiras sin intención grave. Solo fue para evitar un problema.
Era una mentira pequeña. No hacía daño a nadie. Pero cada mentira, por mínima que parezca, oscurece el alma. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y cada vez que elegimos la falsedad, aunque sea leve, nos alejamos un poco de él. El alma empieza justificándose y termina viviendo sin verdad interior. 2. Exagerar defectos ajenos o murmurar levemente. No fue calumnia. No fue algo grave. Solo un comentario. Solo una crítica. Solo repetir algo negativo. Pero la murmuración hiere la caridad, destruye reputaciones y endurece el corazón. Mientras señalamos las faltas ajenas, dejamos de llorar las propias. Y un corazón que juzga constantemente, pierde lentamente la misericordia. 3. Quejarse constantemente por cosas pequeñas. La queja continua parece insignificante. El clima, el trabajo, la familia, las dificultades diarias. Pero la queja repetida revela algo profundo. Un corazón que olvida la providencia de Dios. El alma agradecida se acerca al cielo. El alma que siempre protesta comienza a vivir como si Dios no cuidara de ella. Y sin darse cuenta, nace la ingratitud espiritual. 4. Impacientarse en asuntos sin importancia. Un retraso. Una palabra incómoda. Un error mínimo. La impaciencia estalla, y luego se justifica. Pero cada acto de impaciencia es una pequeña rebelión contra la cruz diaria que Dios permite para santificarnos. La santidad se construye precisamente ahí. En lo pequeño, en lo oculto, en lo que nadie ve. 5. Pensamientos voluntarios de vanidad. Imaginar elogios. Buscar destacar. Desear superioridad interior. La vanidad no siempre grita, muchas veces susurra. El alma comienza a vivir para ser admirada, no para agradar a Dios. Y cuando la aprobación humana ocupa el corazón, la gloria divina deja de ser suficiente. 6. Buscar alabanzas humanas de forma desordenada. Hacer el bien, pero esperando reconocimiento. Servir, pero deseando aplausos. Hablar de Dios, pero buscando admiración personal. Este es uno de los peligros más sutiles. Porque incluso las obras buenas pueden contaminarse cuando el ego ocupa el lugar de Dios. Y entonces el alma recibe su recompensa aquí, pero llega vacía ante la eternidad. 7. Omitir pequeñas mortificaciones que podrías ofrecer. Ese sacrificio pequeño que evitaste. Ese silencio que no guardaste. Esa incomodidad que rechazaste. Nada parecía importante. Pero las almas santas comprendieron algo que hoy casi se ha olvidado. Quien no se niega en lo pequeño, difícilmente permanecerá fiel en lo grande. La cruz rechazada hoy, pesa más mañana. ¿Te suenan familiares? Aquí está la advertencia seria. El peligro no es reconocer estos pecados. El verdadero peligro es acostumbrarse a ellos. Porque la tibieza espiritual no llega de golpe. Se instala lentamente. Hasta que el alma deja de sentir dolor por ofender a Dios. Y cuando el pecado ya no duele, el alma comienza a dormirse espiritualmente. Hoy todavía hay tiempo. Tiempo para confesarse. Tiempo para volver. Tiempo para luchar otra vez.
Dios no busca almas perfectas. Busca almas arrepentidas. Examina tu conciencia esta noche. Pide luz al Espíritu Santo. Y comienza de nuevo. Porque llegará un día, y está más cerca de lo que pensamos, en que ya no habrá oportunidad de corregir nada. Solo eternidad. Y entonces comprenderemos que lo pequeño nunca fue pequeño delante de Dios. Segunda parte. Pecados cotidianos. Los pecados silenciosos que están enfriando tu alma sin que lo notes. Hay pecados que no escandalizan al mundo, pero sí entristecen profundamente el corazón de Dios. No hacen ruido. No aparecen en titulares. No provocan vergüenza pública. Y precisamente por eso, son los más peligrosos. Porque el alma comienza a acostumbrarse. Se vuelve insensible. Deja de luchar. Y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a vivir lejos de Dios mientras cree seguir cerca. Hoy muchos no rechazan abiertamente a Dios, simplemente lo relegan. Lo dejan para después. Para cuando haya tiempo. Para cuando pase el cansancio. Para cuando termine el entretenimiento. Y así comienza la tibieza espiritual. La enfermedad más extendida de nuestro tiempo. Reírse de los defectos leves del prójimo. Una burla pequeña parece inocente. Una risa rápida parece inofensiva. Pero cada vez que ridiculizamos una debilidad ajena, olvidamos algo terrible. Ese hermano por quien te ríes fue redimido por la sangre de Cristo. Dios no se burla de nuestras miserias. Las sana con misericordia. El alma que se acostumbra a señalar defectos termina endureciendo el corazón. Y cuando el corazón se endurece, deja de amar. El juicio comienza en la sonrisa irónica. Perder tiempo por pereza en lo que deberías hacer. No siempre el mal consiste en hacer algo prohibido. Muchas veces consiste en no hacer el bien que Dios esperaba de ti. Horas desperdiciadas. Deberes postergados. Responsabilidades ignoradas. El enemigo no necesita que cometas grandes pecados, le basta con que pierdas el tiempo suficiente para no cumplir tu misión. Cada minuto inútil puede ser una gracia rechazada. Un día comprenderemos cuánto bien dejamos de hacer. Y cuánto amor quedó sin entregarse. Descuidar la oración por negligencia leve. No abandonar la oración completamente. Solo acortarla. Retrasarla. Rezar distraídamente. Así muere la vida espiritual. El alma no cae de golpe, se enfría lentamente. Primero se reza sin atención. Luego sin deseo. Después sin constancia. Y finalmente, sin Dios. Quien deja la oración empieza a caminar en oscuridad aunque no lo perciba. Porque sin oración, el alma respira el aire del mundo y se asfixia sin notarlo. Hacer las cosas de Dios con tibieza. Servir a Dios sin amor. Cumplir sin entrega. Participar sin fervor. La tibieza es uno de los mayores peligros espirituales. No niega a Dios, pero tampoco se entrega a Él. Es el alma que dice: hasta aquí, Señor, pero no más. Y el amor verdadero nunca se ofrece a medias. Las obras hechas sin amor pierden su fuego eterno. Dios no busca cantidad, busca corazones encendidos. Comer o beber un poco más por gusto desordenado.
El desorden comienza en cosas pequeñas. No se trata solo de exceso, sino de permitir que el placer gobierne la voluntad. Cuando el cuerpo manda y el alma obedece, el orden querido por Dios se invierte. La mortificación cotidiana fortalece el espíritu. Pero la complacencia constante debilita la libertad interior. El que no sabe negarse en lo pequeño difícilmente resistirá en lo grande. Mostrar fastidio interior hacia alguien sin causa grave. Tal vez no lo dices, pero lo sientes. Impaciencia. Molestia interior. Rechazo silencioso. Dios ve aquello que nadie más percibe. El amor cristiano no consiste solo en evitar el odio, sino en aprender a soportar con caridad. Cada acto interior de paciencia es una victoria invisible que purifica el alma. Guardar pequeñas antipatías voluntarias. Aquí comienza muchas veces la pérdida de la paz. No es enemistad abierta, solo un rechazo mantenido. Recordar defectos. Evitar sin razón. Cerrar el corazón lentamente. Pero toda antipatía alimentada voluntariamente se convierte en una barrera contra la gracia. El alma que no perdona plenamente tampoco ama plenamente. Y quien no ama, se aleja del Dios que es amor. Advertencia para nuestra época. El mayor engaño de este tiempo es pensar: esto no es grave. Pero miles de pequeñas infidelidades forman una gran distancia espiritual. Así se enfrían las almas. Así se pierden las vocaciones. Así muere el fervor cristiano. No por rebelión, sino por descuido. Hoy el Señor sigue llamando. Despierta. Vuelve a orar. Vuelve a amar. Vuelve a luchar por tu alma. Porque llegará el día, y está más cerca de lo que creemos, en que nada importará excepto una cosa: haber vivido en gracia de Dios. Aún hay tiempo. Aún hay misericordia. Pero el tiempo no será eterno. Hoy puede comenzar tu conversión. Tercera parte. Pecados cotidianos. Las pequeñas grietas por donde se pierde el alma. Muchos creen que el peligro espiritual comienza únicamente cuando el pecado es grave, visible o escandaloso. Pero la realidad es mucho más silenciosa y mucho más peligrosa. El alma rara vez cae de golpe. Primero se enfría. Luego se distrae. Después se acostumbra. Y finalmente, deja de luchar. El enemigo no siempre busca destruirte en un solo ataque. Le basta con debilitar lentamente tu amor por Dios. Porque hay pecados cotidianos, pequeños en apariencia, que no matan el alma inmediatamente, pero la van apagando como una lámpara que se queda sin aceite. Y hoy, millones viven así, sin darse cuenta. Responder con tono áspero sin razón seria. Una palabra dura. Una respuesta impaciente. Un gesto frío hacia quien no lo merecía. Parece algo pequeño. Pero cada vez que herimos sin necesidad, el corazón se endurece un poco más. Cristo pidió mansedumbre, y el alma responde con irritación. Cristo pidió caridad, y el orgullo toma la palabra. El problema no es solo la palabra dicha, sino el amor que dejamos de vivir. ¿Cuántas veces hablamos con dulzura ante extraños, pero con dureza dentro del hogar? Ahí comienza el enfriamiento espiritual. No cumplir con prontitud pequeños deberes. Retrasar lo bueno.
Postergar lo correcto. Decir, luego lo haré. La pereza espiritual no aparece de repente, nace en los pequeños descuidos diarios. Un deber ignorado hoy se convierte mañana en una conciencia adormecida. Y el alma que se acostumbra a aplazar el bien termina perdiendo la sensibilidad para hacerlo. Dios habla muchas veces en lo pequeño. En una responsabilidad sencilla. En un acto oculto. En una fidelidad silenciosa. Quien no es fiel en lo pequeño, difícilmente permanecerá firme en la prueba grande. Consentir distracciones voluntarias en la oración. El momento más sagrado del día, tratado como algo secundario. El cuerpo está orando, pero la mente vaga voluntariamente. Se conversa con Dios mientras el corazón busca otras cosas. No hablamos aquí de distracciones involuntarias, que Dios comprende, sino de aquellas que aceptamos sin luchar. Cuando dejamos de esforzarnos por estar con Dios, la oración pierde fuego. Y sin oración viva, el alma comienza a morir lentamente. El demonio sabe algo que muchos olvidan. Un alma que ya no ora bien, pronto dejará de resistir el pecado. Aceptar pensamientos de envidia leve. No deseamos el mal, pero nos incomoda el bien ajeno. Una comparación silenciosa. Una molestia interior ante el éxito del otro. Una alegría secreta cuando alguien fracasa. La envidia rara vez grita, suele susurrar. Y aunque parezca leve, corroe la caridad desde dentro. Porque el amor verdadero se alegra con el bien del hermano. Cada pensamiento consentido crea sombras en el corazón. Actuar por respeto humano en cosas pequeñas. Callar la fe por vergüenza. Ocultar una devoción para no parecer diferente. No defender la verdad por miedo a la opinión ajena. Así comienza la tibieza. El respeto humano ha hecho más almas tibias que las persecuciones abiertas. Muchos no niegan a Cristo con palabras, pero lo esconden con su silencio. Y el Evangelio es claro. Quien se avergüence de él ante los hombres, corre el riesgo de perder la valentía cuando más la necesite. Desobedecer en cosas ligeras sin desprecio formal. No es tan importante. No pasa nada. Solo esta vez. Así habla el alma cuando empieza a confiar más en su voluntad que en la de Dios. La obediencia no se prueba en lo grande, sino en lo pequeño. Porque cada acto de autosuficiencia debilita la humildad. Y sin humildad, no hay santidad. La advertencia de los santos. San Alfonso María de Ligorio enseñaba con claridad. No matan el alma, pero cada falta consentida debilita el amor. Y aquí está el gran peligro de nuestro tiempo. No almas abiertamente rebeldes, sino almas tibias, acostumbradas, espiritualmente dormidas. El Apocalipsis advierte que Dios no soporta la tibieza. Porque el alma tibia ya no lucha, ya no arde, ya no teme perder a Dios. Llamado urgente. Hoy el Señor sigue llamando. No esperes un gran pecado para convertirte. No esperes caer para reaccionar. No esperes el último momento. La santidad comienza cerrando las pequeñas puertas por donde entra la oscuridad. Examina tu conciencia. Corrige lo pequeño. Ama en lo cotidiano. Ora con el corazón. Sé fiel en lo oculto.
Porque el juicio no preguntará solo por los grandes pecados, sino también por el amor que dejamos enfriar día tras día. Hoy todavía hay tiempo. Vuelve a Dios. Reaviva tu alma. Y permite que la gracia transforme incluso lo más pequeño, antes de que lo pequeño termine alejándote de lo eterno.